Dios les bendiga en esta hermosa tarde, hermanos. Eh, el formato que estábamos llevando de devocional diario ha pasado a ser lo que es estudio sistemático expositivo del libro de los Hechos. De manera que estaremos estudiándolo de una manera eh, consecutiva, versículo a versículo, sin evadir nuestra aplicación a nuestra vida, a la vida diaria. Amén. Así que continuamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Vamos a empezar y este estudio será llamado Día de Pentecostés, porque se encuentra situado en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Estas están llenos de mosto. Bien, a menudo este pasaje se interpreta de una manera alegórica, violentando así los objetivos de las profecías del Antiguo Testamento sobre este hecho y los propósitos específicos de dicho acontecimiento. Es decir, hemos hecho de este pasaje una interpretación errada para justificar ciertas creencias, mas sin embargo, evadimos el verdadero propósito de este pasaje. Bien, dice el verso 1: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a ver esas dos palabras, o más bien esas tres palabras. La primera, Pentecostés. Pentecostés hace referencia al 50º día contado desde la mañana que siguió al primer sábado de Pascua, de acuerdo a lo que dice Levíticos capítulo 23 en el verso 15 y 16. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste las gavillas de las ofrendas mecidas, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. A esa celebración, aquí Moisés está relatando lo que era o cómo se debería celebrar o qué era el día de Pentecostés, ya señalado por los judíos. Y bueno, aquí nos da una idea de qué más o menos estaba sucediendo en Jerusalén en ese eh, tiempo cuando sucede este acontecimiento. Se encuentran todos los discípulos orando en el aposento alto, ¿verdad? Con cierta expectación, porque dice que estaban unánimes juntos. En el grupo había cierta expectación debido a lo dicho por Jesús unos días antes. Recordemos que leíamos en uno de los estudios del devocional diario que en el capítulo 1, en el verso 5, se acababa de hacer referencia, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto provocaba que aquellos adoradores estuvieran expectantes de lo que iba a suceder, porque estaban seguros que algo había de suceder. Así como en su inicio dudaban de la resurrección, algunos de ellos, ¿verdad? Ahora ellos sabían que lo que Jesús decía se iba a cumplir al pie de la letra, porque ya eran testigos oculares ahora. Por eso es que ellos estaban
perseverando juntos unánimes, porque ellos sabían que algo iba a suceder dentro de no muchos días y ellos esperaban ese bautismo señalado por Jesús en el verso 5 del capítulo 1. Ahora, permanecer juntos buscando esa inmersión era el objetivo específico de ellos. Ellos buscaban ser sumergidos, bautizados, con lo cual Jesús les había dicho. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, es la inmersión en el Espíritu, bajo su voluntad, bajo su señorío, bajo su poder, de manera que ellos estaban deseosos de eso, porque ellos se les había dicho que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran juntos, ¿verdad? Y en el verso 12, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Primero debemos de aclarar algo, ¿verdad? Primero, no hubo un estruendo. Observe cómo dice. No hubo un estruendo, o sea, un estallido, no hubo tal cosa. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, pero la palabra clave aquí es como de un viento recio. O sea, es decir, este ruido que se escuchó como tal, hagamos una pregunta de análisis. Si hubiera sido un estallido, los que estaban afuera lo hubieran oído y no hubieran tenido ningún problema para creer. Mas, sin embargo, fue el sonido del viento, un viento real. La palabra clave es cómo. Este viento llenó a los que estaban en la casa, es decir, a los 120 que estaban dentro de la habitación, 120 personas. ¿Sí? El viento era un simbolismo, de tal manera que este viento, los discípulos estaban familiarizados con esta manifestación del viento representativo del Espíritu Santo. Miren, en Ezequiel capítulo 37, en el verso 9, dice lo siguiente: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces los judíos tenían presente esta situación de el viento representando el Espíritu. Ahora bien, en Juan capítulo 3, verso 8, dice, el viento sopla, hablando Jesús con Nicodemo, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 20, en el verso 22 dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, déjame decirte que esto que les está diciendo no tenía ni 50 días que se los había dicho. En otras palabras, fue después de la resurrección cuando se les empezó a aparecer, y aquí, en esa ocasión estaba Jesús, entró, dice en la escritura, ahí en el libro de San Juan, que estaba la puerta cerrada cuando Tomás no creía, y dice que después de que le dijo, Pedro, aquí, Tomás, aquí está en mi costado y aquí está en la herida de mis manos, y no seas incrédulo y todo esto, y entonces dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que no tenía ni 50 días que Jesús les había dicho esto. Entonces esto estaba presente para ellos. Esto que escuchamos en el día de Pentecostés, hermano, realmente ellos estaban relacionados con ellos, con este acontecimiento. En el verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Muchas de las veces tenemos una pintoresca analogía de este acontecimiento, ¿verdad? Y a veces creemos cosas a nuestro bien parecer que no son nada más, que están alejadas de la verdad. Y dice, lenguas repartidas. En otra expresión sería lenguas divididas. ¿Cómo lo podemos entender esto? Una manera de ilustrar este acontecimiento o este simbolismo del Espíritu Santo, lo haríamos de esta manera. Imagínese por un instante como el Espíritu Santo como una forma de una hoguera, y las lenguas son como llamas que salen hacia afuera, algo que está ardiendo tremendamente, ¿verdad? Que está en su apogeo, en su punto más caliente, y de repente sopla el viento, y esas llamaradas que salen hacia afuera se le llaman lenguas de fuego.
Son llamaradas que salen hacia afuera. En este caso dice que se le aparecieron lenguas repartidas y luego más adelante dice como de fuego en el mismo versículo. Entonces eso nos hace entender de que las llamaradas de fuego, cuando vino el Espíritu Santo con el soplo del viento recio, viene y se posa sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los que estaban ahí para hacerlos cumplir su propósito. A ver, si bien vemos en el verso 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es decir, todos aquellos que estaban presentes, los 120 que estaban en el eh, lugar donde se encontraron, ¿verdad? Ahí reunidos, fueron llenos porque hubo un estruendo como un viento recio con el fuego del Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nadie de los que intencionalmente estaban buscando el propósito de Dios ahí en ese lugar podían escaparse. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. No nada más no nada más los 11 que estaban los apóstoles, no, los 120 que estaban ahí reunidos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, verso 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, veamos esto, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas vivas y reales, como se entiende claramente por lo que sigue, ¿verdad? Dice, cuando dice lo que ellos hablaban, todos decían la misma cosa, las maravillas de Dios. Amén. Entonces, aún aquellos en realidad nada entendían, aunque realmente ellos, hermanos, nada entendían, no podían comprenderlo de lo que ellos estaban hablando, pero el objetivo específico era que aquellos que estaban ahí reunidos, que estaban presentes, escucharan estas maravillas y lo entendieran. Recordemos que por la obstinación del hombre, Dios había confundido los idiomas en Génesis capítulo 11. 7 vemos, dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, que ninguno entienda el habla de su compañero. Este era el momento para dar a todos la oportunidad de llegar a los pueblos, tribus y naciones, aquellas que no conocían todavía, aquellos que tenían otro idioma, otro dialecto. Ese fue el propósito específico, de alcanzar a aquellas personas que no le conocían y que era la oportunidad correcta porque se encontraban en Jerusalén. Ahora bien, veamos el 5, nos da un poquito más nos aclara un poquito más el panorama y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar nosotros? ¿Cómo le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Observe que dice, ellos nacieron bajo otras lenguas. Y entonces empieza a mencionar partos, medos, elamitas, ¿verdad? Y toda la lista de aquellos que moraban. Bien, observemos esta parte del inicio del verso 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos. La palabra moraban no quiere decir que ellos vivieran permanentemente en Jerusalén. Muchos o muchas personas o muchos judíos y aún prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es una persona que se había convertido al judaísmo, que venían junto con ellos. Dice, y muchos prosélitos venían a la ciudad santa para las fiestas o para cada fiesta importante y muchos, si no es que todos, se quedaban para el Pentecostés, para las fiestas siguientes. Es decir, estaban casi los 3 meses en Jerusalén, estas personas que venían de fuera, que eran judíos, algunos de ellos eran judíos, pero que vivían en otras regiones, en otros lugares, como lo menciona el texto que estamos estudiando, desde el verso 5 al 11. Pero también había prosélitos, personas que se habían convertido al judaísmo y que también ellos venían a glorificar a Dios, a honrar a Dios en las fiestas, ellos. Entonces dice, que continúa, dice, varones piadosos
de todas las naciones bajo el cielo. Aquí exageramos un poquito, ¿verdad? O más bien exagera un poquito la expresión de todas las naciones bajo el cielo. Realmente no estaban representadas como tales todas las naciones bajo el cielo, pero sí estaba gran parte de las tribus más sobresalientes o de los pueblos o de los dialectos más sobresalientes que gobernaban o que tenían contacto con esas lenguas más comunes, como por decir así, hoy en nuestros tiempos el inglés, ¿verdad? El inglés está en la mayor parte de las naciones. Bueno, dice varones piadosos, dice aquí. En realidad lo que quiere decir varones religiosos, varones que trataban de buscar la espiritualidad, no eran personas y comunes que asisten una vez a la semana al servicio, o una vez cada 15 días, o una vez cada 3 meses, o si acaso una vez al mes. No, no, eran personas que dedicaban un tiempo específico a buscar a Dios. Son personas que son sinceros en su amor a Dios. La muestra está en cómo tenían la disponibilidad de salir de la comodidad, viajar, gastar, y muchos de ellos traían cosas para vender y sostenerse durante el tiempo que iban a estar en Jerusalén, durante casi 3 meses, ¿verdad? 2 meses y medio aproximadamente, es un decir, de entre 2 meses y medio a 3 meses. Bien, también dice de todas las naciones del cielo. Bueno, la lista comienza con los más remotos, donde habitan los partos, ¿verdad? Los medos y los elamitas. La enumeración prosigue más y más hacia el oeste hasta llegar a Judea. Luego viene a los países occidentales de Capadocia y Panfilia. Luego los meridionales, ¿verdad? De Egipto y Cirene. Y finalmente, apartándose de toda la consideración geográfica, los cretenses y los árabes están colocados juntos. Observe que había una universalidad de personas enumeradas en esta eh, designada, ¿verdad? Y evidente para eh, mostrar que eran muchas las naciones que estaban representadas ahí con diferentes dialectos. Era una oportunidad sobresaliente, ¿verdad? El contraste con los judíos piadosos del verso 5 está en el verso 13. El verso 13 nos dice lo siguiente: mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Por qué digo el contraste? Porque en el verso 5 nos decía que eran varones piadosos y más sin embargo aquí dice que otros más, ¿verdad? Se burlaban, decían, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que había dos grupos de personas, tanto aquellos que no eran tan espirituales y aquellos que sí realmente eran espirituales. Creo en lo personal que Jesús realmente había mandado al Espíritu Santo para que en ese momento todas aquellas naciones conocieran del Evangelio, fueran tocados por el Espíritu Santo, fueran convencidos por el Espíritu Santo y fueran mandados a sus lugares de origen a predicar, a compartir el Evangelio. Pero también había otros tantos que no estaban, que eran opositores, personas irrespetuosas hacia cualquier plan y propósito o acto de Dios. Siempre habrá de esas personas, siempre estarán presentes en ese rol de la palabra. Las razones pueden ser variadas, pero de todas estas puede haber por ignorancia, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 5, en el verso 2 dice, para que se muestren pacientes con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad. Hebreos capítulo 5, verso 2. Por otro lado tenemos a los que son carnales. 1 Corintios capítulo 3, verso 13. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? También otra razón puede ser porque son estimulados por el enemigo. Hebreos capítulo 13, verso 10. Digo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Este fue un acontecimiento en el cual Pablo estaba reprendiendo a un hombre que se oponía a la salvación de una persona importante, ¿verdad? Y la cuarta sería porque son como Caín, hijos del malo, no nada más como similitud como lo que dijo Pablo, no, ahora lo estaba asegurando que son personas que están totalmente extraviadas del plan de Dios, como lo dice Primera de Juan, capítulo 3 en el verso 11 y 12, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces vemos aquí 4 razones importantes por la cual las personas resisten, ¿verdad? Las personas no respetan los propósitos y el plan o los actos de Dios. Primera, por ignorancia; la segunda, porque son carnales; la tercera, porque son estimulados por el amigo; y la tercera, porque definitivamente son del malo, de acuerdo a lo que hemos estudiado. A manera de conclusión, hermano, el día de Pentecostés sin duda era la oportunidad de oro para el plan de Dios, para alcanzar el mundo, ya que para estas fechas tanto Jesús como los mismos discípulos solo habían evangelizado dentro de Palestina. Ellos no habían salido a los lugares circunvecinos, a otra nación. Él mismo lo declaró: primeramente vayan, ¿verdad?, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro se levanta a predicar, que es el tema que estaremos estudiando este próximo jueves, ¿verdad? El sermón de Pedro, entonces podremos observar este acontecimiento. Propósitos del acontecimiento. Primero, cumplir la promesa. 2, dar confianza a los discípulos. 3, facultar a los discípulos para alcanzar a otros idiomas y dialectos. 4, alcanzar a los primeros misioneros. Y 5, corregir el problema de los idiomas provocados por la insensatez del hombre, ahí en Génesis capítulo 11, ¿verdad? Como lo mirábamos en el verso 7. Veamos que entre los presentes habría escépticos, que aún viendo las maravillas de Dios, no creían. Y aún así, en nuestros tiempos, muchas gentes verán milagros, mirarán señales, mirarán prodigios, serán palpables las maravillas de Dios en sus vidas, mas no creerán. Como dice el verso 13, mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Sin embargo, ese pequeño problema no debe de robar la bendición de quienes sí han comprendido el Evangelio, cuando realmente es otro el propósito general, es poner en claro el infinito amor de Dios para aquellos pueblos, tribus, naciones ajenas al pueblo de Dios. Hermano, si tú eres de los que han recibido la palabra y hay circunstancias adversas en tu vida, en tu familia, en tu ser, no te dejes caer. El propósito de Dios es que tú camines con Él. Las circunstancias no te pueden robar el gozo, ni te pueden robar tu felicidad. Aplicaciones para nuestros días. Primero que nada, estar juntos, unánimes, en un mismo espíritu, con un propósito, con un mismo parecer. 2, estar expectantes de lo que Dios vaya a hacer en nuestros tiempos. Debemos de desear que Dios haga algo, vivir expectantes de lo que Dios quiere hacer. Vivir buscando ser llenos del Espíritu Santo, ser sumergidos bajo el poder de Dios. Estar dispuestos para alcanzar a otros, siempre compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas. 5, no tomar las cosas de Dios a la ligera, como lo hicieron estos varones que declararon que estaban llenos de mosto. Amén, hermano. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día, que tu familia sea bendecida, ¿verdad? Recuerda que necesitamos estar juntos, unánimes, un mismo espíritu, estar expectantes de lo que Dios vaya a hacer en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, vivir buscando ser llenos del Espíritu Santo, estar dispuestos para alcanzar a otros y no tomar las cosas de Dios a la ligera. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.